Mi nombre es María Paula Fajardo. Y yo soy Salomé Montoya y hoy les hablaremos acerca del estimador y sus propiedades en la estadística. En estadística, un estimador es una función ya calculada a partir de los datos de una muestra. Esta es utilizada para redondear el valor de un parámetro desconocido dentro de una población. Las propiedades de un estimador describen la calidad de este y su capacidad para predecir parámetros de poblaciones desconocidos a partir de datos muestrales. El ejemplo clásico de un estimador es usar la media muestral, o en otras palabras, el promedio de una muestra, como un estimador de la media poblacional, es decir, el promedio de toda la población. Ahora vamos a profundizar en las propiedades, entender su importancia y ver ejemplos prácticos que nos ayudará a diferenciarlos. Para que un estimador sea considerado eficiente, se debe cumplir dos condiciones fundamentales. La primera es ser insesgado y la segunda, tener una varianza mínima. En este caso, el insesgamiento significa que en promedio el estimador acierta con el valor verdadero del parámetro. Bueno, matemáticamente el valor esperado del estimador es igual al parámetro real. Se da por la siguiente ecuación. E por teta gorrito es igual a teta, donde E es la esperanza matemática del valor esperado del estimador. Esto quiere decir que es el promedio que obtendríamos si repetimos infinitas veces este valor del muestreo. Teta con el gorrito es el estimador, es el valor que vamos a calcular a partir de la muestra, ya sea la mediana, la media, pues muestral. Y teta es el parámetro real de la población, es el que queremos estimar, ya sea con la media, la varianza o alguna proporción. Como ejemplo del insesgamiento tenemos una media muestral. Queremos conocer la estatura promedio de los estudiantes de la universidad, donde tenemos un parámetro de 170 centímetros y un estimador que es la media muestral, donde nos permite elegir o tomar diferentes muestras de estudiantes, ya sea de 30, 50, 100 estudiantes, donde a cada una de estas muestras se da un promedio diferente. En la gráfica podemos observar diferentes estaturas, ya sea 160, 168, 172, 174, donde si sacamos un promedio de todas estas medias muestrales, el resultado sería exactamente los 170. Entonces, este sería el valor poblacional. Como conclusión, podemos decir que la media muestral es insesgada, porque en promedio acierta en el centro de la gráfica. La segunda condición es que el estimador tenga una varianza mínima entre los estimadores insesgados de un mismo parámetro. Tenemos que preferir el que representa menos dispersión en las estimaciones. Quiere decir que son las que están más concentradas alrededor de un valor real. Por ejemplo, para varianza mínima está en una situación dicha por una empresa requiere estimar el salario promedio mensual de sus trabajadores. Tenemos que el valor real poblacional sería de 1000 con unas muestras tomadas a 30 trabajadores varias veces. Se plantearon dos estimadores insesgados. La primera sería la media muestral y la segunda la mediana muestral. En este caso, en la gráfica, vemos que la media muestral da valores como 995, 1003, 1001, 999. Esta se representa con la gráfica de color verde. Y la mediana muestral da valores como 980, 1020, 1005, 920, que sería la gráfica amarilla. Ambos estimadores son insesgados porque en promedio dan 1000. Como decíamos anteriormente, es el que está en la mitad o en el centro de la gráfica. La diferencia está
en la varianza, o sea, qué tan dispersos están estos valores cuando se construye la gráfica. Quiere decir que la media muestral tiene una varianza de por lo menos 25 y la mediana muestral tiene una varianza mayor, que sería de 50. Entonces, como la mediana muestral produce estimaciones más concentradas alrededor del valor real, que serían 1000, decimos que tiene menor varianza. Entre estas dos estimaciones insesgadas, siempre vamos a preferir el que tenga la varianza mínima. Cuando un estimador es insesgado y además tiene la menor varianza posible, podemos decir que es eficiente. Esto significa que a la vez es exacto, no se desvía del valor real y sus estimaciones son precisas. Un tercer ejemplo para la eficiencia, que combina lo que ya vimos de insesgamiento y varianza mínima, tenemos una situación donde queremos estimar el peso promedio de los estudiantes de una universidad. En este caso, el valor real poblacional sería 70 kilogramos, donde no podemos medir a todos, así que tomamos muestras de 20 estudiantes. Esto lo vamos a repetir muchas veces hasta las 200 repeticiones. Tenemos dos estimadores insesgados, en este caso es la media muestral y la mediana muestral. Vamos a simular que la población que vamos a tener es de 100.000 estudiantes, con una distribución normal de 70 a 100, donde de estas vamos a seleccionar 200 muestras de tamaño de 20. Para cada muestra vamos a calcular la media muestral y la mediana muestral. Así que construimos este histograma con los valores obtenidos. Tenemos que ambas distribuciones, la media y la mediana, se centran en 70 kilogramos. Estas son insesgadas, pero la forma de las gráficas es diferente porque la media muestral, que es la azul, está más concentrada en los valores entre 69 y 71. Y la mediana muestral, que sería la roja, es más dispersa. Esto quiere decir que los valores están entre los 68 y los 72. Significa que la media muestral tiene menor varianza que la mediana. Ambas apuntan a un valor verdadero. Más sin embargo, la media muestral es más precisa porque sus estimaciones varían menos. Entonces es una varianza mínima. Por lo tanto, la media muestral es más eficiente. Estimador de suficiencia. Un estadístico Tx es suficiente para un parámetro θ si la distribución condicional de los datos dada Tx no depende de θ. Bueno, ahí encontramos la fórmula y tenemos el ejemplo donde una vez que conocemos x no necesitamos más información de la muestra para estimar la media. El estimador de suficiencia utiliza toda la información proporcionada por parte de la muestra acerca del parámetro. En este caso no se pierde nada. Ejercicio estimador suficiente. Supongamos que tenemos una muestra de Bernoulli x1, x2, x3, x4, x5 con valores de x igual a 1, 0, 1, 1, 0. Nosotros queremos un estimador suficiente para P, es decir, la probabilidad de éxito, donde x sub i sea igual a 1. Como primer paso, nosotros debemos de definir el estadístico suficiente. Para Bernoulli, el estadístico suficiente es dx igual a la sumatoria de n en la parte inferior y igual a 1 por x sub i. Nuestro paso 2 es calcular los datos. Entonces, como esto es una sumatoria, tenemos que tx es igual a 1 más 0 más 1 más 1 más 0 y esto da como resultado 3. Entonces quiere decir que el estimador suficiente nos dice que 3 de 5 ensayos fueron exitosos. Por lo tanto, toda la información sobre P que contienen los datos se resume en que Tx es igual a 3, por lo que no necesitamos los valores individuales para estimar P.
Estimador de consistencia. Un estimador θ sub n de un parámetro θ es consistente si cuando el tamaño de la muestra n tiende a infinito. El estimador converge en probabilidad hacia θ. Esto significa que, con muestras grandes, la probabilidad de que el estimador se desvíe significativamente del valor real del parámetro es prácticamente cero. Bueno, aquí nos muestran la fórmula cuando el límite de n tiende a infinito y da que el resultado es igual a 0. Y un ejemplo es, si solamente tenemos 5 estudiantes, la media puede alejarse de la verdadera. Si tenemos 5000, esta estará mucho más cerca. El estimador de consistencia nos dice que entre más datos tengamos, este estimador estará más cerca del valor real del parámetro. Ejercicio estimador consistente. Supongamos que tenemos la misma muestra, x es igual a 1, 0, 1, 1, 0, y queremos un estimador consistente de la media de la población. Bueno, como primer paso, escogemos el estimador. Para la media muestral tenemos que x es igual a 1 sobre 9, sumatoria de n, parte inferior, y igual a 1 por x sub i. Nuestro paso 2 es calcular los datos, entonces tenemos que x es igual a 1 más 0 más 1 más 1 más 0 sobre 5, ya que son los 5 datos, lo que nos da como resultado 3 sobre 5 igual a 0.6. Entonces quiere decir que el estimador consistente de la media es 0.6. Bueno, si aumentamos el tamaño de la muestra, cuando n tiende a infinito, tenemos que x se acercará cada vez más a la verdadera media de la población.